Hablaba yo la semana pasada de Gedeón, ¿recuerdas? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? De luchadores de nuestro tiempo. Yo dije que había mucho más de qué hablar, así que estamos en la segunda parte, luchadores de nuestro tiempo. Y en el libro de Jueces les comentaba yo que era un tiempo difícil para el pueblo de Dios, para la nación entera, porque ellos no estaban viviendo las promesas, los propósitos, lo que Dios había determinado para ellos. Dios les había dicho, les doy una tierra rica, una tierra de leche y miel, van a tener bendición, van a tener un buen tiempo, les voy a bendecir. Pero resulta que no estaba sucediendo eso en sus vidas. A veces Dios, vemos la palabra de Dios, cuántas cosas hermosas hay para los creyentes, pero a veces no las estamos viviendo. ¿Se ha dado cuenta alguna vez? Muy bien. Y dice que cuando el pueblo se comienza a preguntar estas cosas, Dios les manda un profeta y les dice la razón, el origen por la cual no las estaban viviendo. Y el profeta les había dicho, no están haciendo caso de lo que Dios les dice. Si hiciera caso de lo que Dios les dice, les iría mejor, les iría bien. Las promesas de Dios se cumplirían. Y el no hacer caso a lo que Dios nos dice muchas veces o siempre, digamos que da autoridad, da o permite al enemigo tomar ventaja sobre lo que Dios demanda para nosotros. Y en esta ocasión les estaban arruinando la vida. Y yo les hablaba de que hay una guerra espiritual. Hoy no peleamos con espadas, ni con palos, ni con puñetazos, no se trata de eso. Hoy, como antes, hay una guerra espiritual que nos envuelve. Está la luz y están las tinieblas. Está la maldad y está la bondad. Está el ego y está la generosidad. Están los pensamientos que edifican y los pensamientos que destruyen. Está la fe y está la incredulidad. Es una guerra completa, parece que dos mundos, porque son dos mundos. Está hacer caso o pasar. Y es una lucha que está a nuestro alrededor, allí donde nos movemos. Tú sales a la calle, tú vas a tu empresa, tú estás aquí, tú estás allá, y hay gente rebelde, hay gente desobediente, hay gente ingrata. Está todo eso a nuestro alrededor. Pero luego estamos nosotros, que queremos obedecer. Diga, yo quiero obedecer. Yo quiero ser grato a Dios, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacer caso. Entonces está ese conflicto que a veces se produce aún en nosotros. Y por supuesto Dios siempre quiere intervenir, porque Él envió a Jesús para morir por nosotros, para que viviéramos bien, con propósito, con destino. Y hablaba yo la semana pasada de que mientras estaba ocurriendo todo esto, dice que baja el ángel del Señor y se sienta allí, recuerda, y se pone a mirar a Gedeón, a observarlo. Diga a tu lado, Dios te está viendo. Díselo, hay gente que no se lo ha dicho, díselo. Dios te está viendo. Y eso es bueno, no es malo. Es bueno que Dios nos vea. Aunque nosotros nos estemos pasando, es bueno que Él nos vea, porque así nos puede corregir. Y dice que cuando está allí el ángel observando lo que hacía Gedeón, que Gedeón intentaba salir adelante, intentaba en medio de tanta lucha, de tanta oposición, llevarle un poco de harina a su casa, intentaba salir en medio de todo aquello, esforzarse. Habían problemas, habían conflictos, había situaciones, pero Él está allí. No como le hubiese gustado estar, pero dice, voy a salir adelante. Todo me está costando, pero voy a salir adelante. Cuando está en esa condición, dice que el ángel le dice, ¿se acuerda que le dijo? ¿Cuál fue la primera frase? Guerrero valiente. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Guerrero valiente. Dios está contigo. Eso le dice. Recuerda, pero Gedeón se hacía preguntas. Y él dice, pero es que si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué lo otro? Si es tan bueno lo que dice Dios, si es cierto lo que dijo Jesús, ¿por qué sucede esto, sucede aquello? Y estamos metidos en nuestras cosas. A veces ya Dios ha determinado un tiempo nuevo, pero nosotros seguimos atados a lo que estamos viviendo. Por eso la segunda frase que le hace cuando está Gedeón, podemos decir, con todas sus paranoias, que las tenemos, cuando estamos con todas nuestras cosas, la segunda frase que le dice es, ve con la fuerza que tienes y ayuda a otros. Y, ¿cómo voy a ayudar yo a otros si yo mismo tengo mis problemas? Dios le está diciendo a Gedeón, ve, sana a otros. Libera a otro, ayuda a otro, anima a otro. Y él se pone otra vez a decir, ¿cómo es posible? Si yo tengo tanta escasez,
si yo tengo problemas, si yo no puedo, si yo soy el más pequeño, si yo soy insignificante, si esto es tan grande, si el problema es tan enorme, si la situación es tan desbordante, si la sociedad está tan mal, que yo no puedo, que yo no sirvo, que yo no sé. Y yo hablaba de excusas. Y que digo, a veces nosotros no entramos en lo que Dios nos está diciendo. Dios te dice, tú puedes, ve, ayuda a otros, libera a otros, sana a otros. Y cuando Gedeón está con todas estas excusas, la tercera frase que le hace el ángel es, el Señor le dijo, yo estaré contigo, vas a luchar y vas a vencer. Dile que está a tu lado, vas a luchar. Repítele, vas a luchar. No te vas a rendir. Vas a luchar. Y vas a... Eso le dijo el Señor. Y entonces, recuerda, Gedeón entiende que esto va en serio. Él dice, oye, esto va en serio. Es Dios que está hablándome. Es Dios que me está diciendo. Yo no estaba consciente de lo que está sucediendo. Y él cuando entiende eso, se le revela la santidad de Dios. Dice, pero ¿quién soy yo para que Dios me hable? Si yo soy esto, yo soy lo otro, y yo tal, y encima yo estoy aquí discutiendo con Dios, diciéndole a Dios que no, y él me está diciendo que sí, yo que no, que sí. Él entiende eso y dice que algo lo llena y él se cree que va a morir. Dice, está hablando con Dios, que Dios es santo. Ellos entienden todo este concepto de santidad. Y se ven indignos y se ven culpables. Y dice, hoy me voy a morir porque he hablado con Dios, he visto a Dios. El Señor ha hablado conmigo. El Espíritu me ha estado hablando. Y Dios le dice, tranquilo, dirá que está a tu lado, no te vas a morir. No te vas a morir hasta que no venzas. Hasta que no se cumpla toda la palabra que Dios diseñó para tu vida. Así como vas a decirlo, no te vas a morir, alégrate. Estírate y digo, ay, no me voy a morir. Santo. Algunos se ponen contentos, ¿eh? Algunos creían que sus problemas lo iban a ahogar. ¿No te van a ahogar? Si luchas en el nombre del Señor. Y entonces Gedeón acepta su destino. Y dice que en aquel momento una paz lo llena tanto. Seguía la situación, pero una paz lo llena y él hace ahí un altar. Y en ese momento, cuando esa paz lo llena, Gedeón queda sano de todas esas historias, de todas esas cosas que había pensado que no podía, que era más pequeño. Él empieza a ser sanado en su alma, en su interior de todas estas cosas. Muchas veces sucede, creemos que estamos sanos cuando no hemos recibido esa sanidad en nuestra alma. Y si no estamos sanos en nuestra alma, muy difícilmente podemos extender la sanidad del reino a las vidas que nos rodean. Entonces Gedeón está en esa condición y deja a un lado todos esos complejos, esas dudas, esas malas experiencias. Y cuando está ahí, él está meditando todo esto, dice que esa misma noche se le presenta a Dios y le dice, vas a tener que romper el altar que tu padre hizo a la diosa Acera y a Baal. Y eso para Gedeón fue un desafío personal, porque tenía que pasar a la acción. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Yo hablaba que tenía que ordenar su casa según las instrucciones de Dios. Y él que aún temía, como se entere mi padre, se entere esta gente, que tengo que ir. Imagínese usted el caso. No lo vaya a hacer usted. Imagínese tú el caso. Dios le dice, tienes que ir a la montañeta y reventar la capilla que está arriba, echarla abajo, y pegarle fuego a la vaca que tiene allí el del restaurante. Y así, ¿usted se imagina? Y Gedeón, que es inteligente, dice, yo voy a hacerlo, porque Dios me lo dijo, pero voy a ir de noche que nadie me vea. Como él solo no podía con todo aquello, vamos, Dios de los ayudantes, amigos que tenía por ahí, siervos, amigos íntimos, vamos para arriba, vamos a hacer tal, no se lo digan a nadie. Pero al día siguiente ya se había enterado todo el mundo. La gente se entera. La gente se entera. Pero a veces no podemos esperar que Dios haga algo si Él nos ha dado instrucciones para que nosotros hagamos algo y no lo hemos hecho. No podemos esperar esto. Señor, haz algo, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Pero resulta que Dios te dice, no, tú tienes que hacer algo. Y tú estás esperando, no, haz algo tú.
Entonces tenemos que recibir las instrucciones de Dios y conocer las instrucciones de Dios, porque la obediencia es lo que quiebra las ataduras espirituales que muchas veces atan nuestros hogares, atan nuestra familia. El capítulo 6 de Jueces, el verso 33, dice que una vez hecho todo esto, sabe que tuvo problemas Gedeón, que casi van a por él para cargárselo, pero cuando es de Dios, cuando tú respondes, Dios te va a proteger. Porque vuelvo a decirle, no te vas a morir. No te vas a morir. Qué bueno. No tenemos hoy los versos por un problema informático. Pero Jueces 6:33 dice lo siguiente. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Y como les digo, esto es una lucha espiritual. Por eso Dios quiere fortalecernos, Dios quiere forjarnos, Dios nos llama a arreglar, a sanar, Dios nos inspira, la palabra nos lleva a creer, a tener fe y Él quiere visionar nuestras vidas personales. Por eso Él, cuando tú crees que no puedes, Él te va a decir, guerrero valiente, tú sí puedes, porque lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces Él nos visiona diferente y cuando tú estás viendo que no puedes, Él te dice, sí puedes. Y nos enfoca de una manera completamente contraria muchas veces a lo que creemos. Y entonces cada uno tiene que ser trabajado por Dios. Y cuando Dios te dice, y ahora vas a hacer esto en tu hogar, vas a hacer esto en tu casa, vas a hacer esto en tu vida, es porque Dios está cerrando las puertas que muchas veces nosotros hemos abierto a la parte de las tinieblas, a la parte que nos ata, a la parte que nos mantiene sujetos al enemigo y que no permite que la bendición de Dios fluya. Por eso una vez que la cierra y ordena a Gedeón su casa, las cosas empiezan a funcionar diferente. Cuando tú tienes tu identidad, cuando tú sabes quién eres, ahí donde te mueves en tu lugar de trabajo, entre tus amistades, en tu hogar, con los tuyos, aún con aquellos que no conoces, tú te mueves conforme a un hijo de Dios, las cosas empiezan a darse conforme a la bendición que Dios quiere, porque somos canales de bendición. Y ahí está. Y nuestra verdadera batalla no es contra nosotros mismos. Tu batalla no es contra tu esposa si tienes problemas con ella. Tu batalla no es contra tus hijos si están atados a un vicio. La batalla no es contra ellos. Es contra las fuerzas de oscuridad que mantienen esa condición sobre la vida de él. Eso tienes que entenderlo claramente. Nuestra batalla no es contra el gobierno. Al gobierno lo respetamos, nuestra lucha no es contra ellos. Detrás hay fuerzas de oposición, movimientos estratégicos espirituales que afectan a la vida de las personas. ¿O no? Porque nadie, por ejemplo, se casa para ser infeliz. ¿Alguien se ha casado para ser infeliz? Dice, soy infeliz y me voy a casar porque quiero ser más infeliz. Nadie. Al contrario. Sin embargo, después de un matrimonio hay problemas, hay situaciones y aquello se vuelve lo que se vuelve. Hay fuerzas que operan para destruir lo que Dios dice del matrimonio. Eso cuando lo entendemos, ya empezamos a visionarnos en la lucha correcta y a seguir la voluntad y los principios del reino. Entonces dice que había cuando ya Gedeón está siendo formado, ya él tiene sus historias personales más o menos equiparadas por la palabra de Dios, él ordena su casa, él está ahí, Dios ve cómo Dios responde. Ahora dice que entran ejércitos enemigos, invasores, fuerzas de maldad, en este caso eran soldados, pero yo estoy hablando de fuerzas de maldad, que vienen y dice, cruzan el Jordán. El Jordán era la frontera natural que Dios había puesto entre su pueblo y los pueblos de otras naciones. Era el Jordán. Recuérdese cuando Josué cruzó el Jordán, dice, entonces será el límite entre la tierra enemiga y tu tierra. Y ahora no es que Israel esté atacando a los enemigos, es que los enemigos habían cruzado el Jordán y habían acampado en la tierra de las promesas de Dios. Ahora resulta que tú tienes una palabra de Dios para ti y el enemigo intenta torpedear tu mente, tu corazón y mete cosas en tu interior para destruir eso que Dios está tratando de sacar adelante. Eso es lo que está sucediendo. Por eso Dios, que es paciente con nosotros y que nos va formando, no había permitido que el enemigo entrara. Pasaba lo que pasaba, pero de pronto cuando ya Josué de Gedeón empieza a levantarse, dicen que estos enemigos se atreven a cruzar el Jordán y acampan de una manera tremenda allí. Y yo quiero que usted vea la isla de Tenerife en este momento, el municipio donde usted viva, sea el puerto, sea la Otava, sea Los Relejos, que usted lo vea.
de manera espiritual. A usted Dios lo ha establecido, si aquí en Los Realejos, aquí en Los Realejos. Pero aquí en Los Realejos hay fuerzas de maldad que operan. La palabra de Dios dice, todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. No es que te lo van a poner en un eso de, esto es mío, esto es mío. No, no se trata de eso. Se trata de que la atmósfera espiritual donde tú te mueves, a ti te corresponde conquistarla porque Dios te la dio. ¿A quién? A ti. Y que en esa atmósfera hay enemigos espirituales, hay zonas territoriales, hay fuerzas de maldad que están operando. Es lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que tú tienes que ser consciente es que donde Dios me puso, yo voy a conquistar lo que Dios me da para que conquiste. ¿Hay maldad en nuestro territorio? Sí, hay maldad. ¿Por qué? Porque hay fuerzas de maldad operando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Luchar y conquistarlas. ¿Es fácil? Claro que no. Pero Dios está con nosotros. ¿Pero qué? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero uno no puede luchar solo. Jesús lo dijo claramente. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque todos nos necesitamos unos a otros. Esto no es una batalla de uno solo. Ni siquiera de Gedeón. Necesitamos la iglesia. Ese es el poder de la iglesia. Y cada uno de nosotros que creemos en el Señor y que caminamos hacia adelante, somos parte de la iglesia. Entonces dile al que está a tu lado, tú eres necesario. Dice el verso 34. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno, lo que sería hoy para nosotros una trompeta, de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Los primeros que se unieron eran, diga, los suyos. Haga así, diga, los nuestros. Él era del clan de Abiezer. Él había destruido el plan, el altar que el padre había hecho a la idolatría. Los hermanos se habían levantado contra él. El pueblo se levantó contra él, pero Dios lo libró. Y ahora aquellos que se habían levantado contra él son los que él dice, y ahora vamos a... que han entrado a Tenerife, ¿a qué? Que hay fuerzas de maldad que están operando en las personas, en los matrimonios, en las familias, en los niños, en los hogares. ¿Cómo es eso? Vamos a conquistar esta tierra para Cristo. ¿Y quiénes fueron los primeros que se unieron? ¿Quiénes? 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 Pero haga así, nosotros. Siempre había alguno que dice, y yo no me lo creo mucho, pero si estos años me apunto. Bueno, pues apúntese. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede. Y dice que algo llenó, algo dentro, llenó el Espíritu Santo, dice que llenó la vida de Gedeón. Porque es algo que tiene que suceder dentro de nosotros. Y te voy a decir, no estás solo. Tú quizás te sientes solo, pero no estás solo. Así que si te sientes solo, mal vas. Porque el enemigo puede usar ese sentimiento de soledad para arrastrarte fuera y para comerte, dice la palabra de Dios. Primero te arrincona, como hacen los lobos y los leones, a los grandes búfalos, y cuando están solos se los comen. Entonces no estás solo. Dios está con nosotros. Y es bueno porque muchas veces tenemos que pasar momentos de soledad. Recuerde que Jesús tuvo que ir al desierto y estar solo. Pero esos momentos de soledad son para fortalecernos, no para hundirnos. Son para encontrar dentro de nosotros mismos aquello que Dios nos ha marcado. Entonces la soledad es buena cuando entendemos cuál es el motivo de ella. ¿Recuerda a Moisés? Me acordaba yo hoy de Moisés. Tuvo 40 días solo en lo alto del Sinaí, solo como la una. Y cuando hoy se encontró lo que se encontró, tuvo que subir otra vez otros 40 días al monte. ¿Sí? 80 días más solo que usted que yo. Pero vino fortalecido. A Gedeón le está sucediendo algo de esto. Dice que entonces de pronto que Gedeón había pensado que era la familia más pequeña, que eran los más insignificantes, que entre su casa, que tal, que somos una iglesia pequeñita, que somos tan... Se encendieron. Gedeón dijo, vamos a cargarnos a esos que han entrado. ¡Vamos, no, vamos! ¿Usted se imagina? No pensaron, nosotros que somos 8. ¿No pensaron eso? Yo no sé para dónde fueron estos 4 colgados, pero salieron para adelante. Salieron para adelante. Dice el verso 35. También envió Gedeón mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Esas son las regiones circunvecinas. Para convocar a sus guerreros. Dice que todos ellos respondieron. Es decir, que se juntaron más.
Porque cuando tú empiezas, cuando tú crees, cuando tú te lanzas, cuando tú haces algo, cuando tú te enciendes, ¿qué sucede? El otro se enciende. Si alguien no da el primer paso, los otros no se mueven. Y quizás Dios te está diciendo a ti, da tú el paso. Enciéndete tú, no estés mirando para el otro. Cuando Gedeón se levanta, cuando la familia de Gedeón se levanta, los otros que están alrededor dicen que nos vamos a la guerra, pues vamos. Pero si no llegan a ser ellos, no contagian a nada. Solo tenemos que contagiar lo que Dios nos ha enseñado. Tenemos un pensamiento de avivamiento. Usted tiene que contagiar ese pensamiento. Me sorprendió porque alguien me decía ayer mismo, pero ¿y qué es avivamiento? ¿Qué es eso? Bueno, voy a explicar qué es, entre tantas cosas, avivamiento. Solamente tenemos que ir al libro de Hechos, en la palabra de Dios. ¿Cuántos han ido al libro de Hechos? El avivamiento es un cambio en la atmósfera espiritual provocado por aquellos que amamos a Cristo, que transforman la vida de las personas. Si usted ve el libro de Hechos, usted ve que de pronto llega un día Pedro, la primera vez que habla Pedro, porque le daba cosa hablar en público, la primera vez que llega Pedro, capítulo 3 y 4 creo que están de Hechos, y se pone a hablar, el mensaje de Pedro apenas son 10, 15 minutos. Pedro piensa hablar a una multitud, dice que habían 3.500 hombres, más mujeres y niños, unas 7.000 personas que hay ahí congregadas, y Pedro se enfoca porque ustedes hay que arrepentirse, porque somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros, dejemos todo eso atrás, vamos a salir adelante. Dice que en ese momento, esas 7.000 personas, algo sucedió en su espíritu, en su corazón entendieron que eran pecadores, y decían, Pedro, pero ¿qué tenemos que hacer para quitarnos este peso de encima? Y él dijo, arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Señor, y bautícense. Y ahí comenzó un avivamiento, porque había un cambio en la atmósfera espiritual, producto de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Eso es un despertar. Hay muchos momentos, muchas ciudades donde ha pasado un avivamiento y donde alguien subía a un autobús o una guagua y decía, Dios les ama. Y habían 50 personas en aquel autobús y caía la presencia de Dios y lloraban como benditos y decían, nos amamos, porque hay mucha gente enferma en su alma. Eso es un avivamiento, eso es un despertar. Pero eso solo lo puede provocar la iglesia en las manos del Espíritu Santo. ¿Lo entiende usted? Y todo eso mucho más. Y mucho más que hemos visto y hemos anunciado. Entonces cuando Él envía mensajeros se le junta mucha más. Capítulo 7, verso 1 de Jueces, dice entonces Jerobbaal, es decir Gedeón, ¿se acuerda que le había cambiado el nombre? Gedeón. Y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Mor. A mí me hubiese gustado ver este espectáculo. Imagínense que, para que usted lo entienda, es como si somos 4 pelagatos y nos subimos a Ico del Alto, que hay una vista maravillosa de todo el valle. Y usted se sube allí con un pequeño ejército y usted mira todo el valle, el Arotava ahí, los realeros, todo ese valle lleno de esos de guerreros. Soldados por todos lados. Montón de gente allí. Un valle lleno de guerreros enemigos. Me gustaría haber estado en esta condición. Dice el verso 12 que los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, porque una alianza de pueblos, se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas, imagínense. Sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Y la Biblia más adelante, en el capítulo 8, verso 10, dice que había más de 135.000 guerreros en aquel valle. 135.000 guerreros. ¿Es gente o no es gente? Fíjese usted todos los guerreros del enemigo que hay a nuestro alrededor, que tienen a la sociedad como la tienen. Porque cuando un niño nace, no nace para ser malo. ¿O sí? No, nace con un propósito divino. Todos nacen con una misión del reino. Nacen en su inocencia. A lo largo que van creciendo, todas estas fuerzas que a través de padres, de esto, de lo otro, operan sobre él y se convierte a veces en lo que no queríamos que se convirtiera. Porque todos necesitamos un Salvador. Y necesitamos un espíritu. Entonces todo aquello está allí. Gedeón había conseguido reunir 32.000 hombres.
¿Qué haría usted si con 32.000 hombres, y usted fuera un general de un ejército, tiene que enfrentarse a un ejército armado hasta los dientes de 135.000 soldados? ¿Qué haría? Piense. Dígale a que está a su lado qué haría. No me lo digan. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Qué hace usted cuando le falta algo? Vamos a ponerlo más a nuestra escala. A usted le faltan 100 euros para pagar el alquiler. ¿Qué hace usted? Gloria a Dios santo el Señor. ¿A que sí? ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando le pedimos ayuda a Dios? Es que a mí me sorprende. Yo imagino a Gedeón cuando ve aquella visión, aquello que está viendo. Dice, ¿cuántos somos? 32.000. ¿Cuántos son aquellos? Incontables. Pero así, a grosso modo, más de 120.000 para arriba. Ahí está. Y yo no sé si a usted le ha pasado. Quizá a usted le falta 100 euros para alquiler. Y sabe, Dios no nos va a dar lo que nosotros creemos que nos hace falta. Dios siempre nos va a dar lo que de verdad necesitamos. Vuelvo y te repito, Dios no nos va a dar lo que nosotros creemos que nos hace falta. Dios nos va a dar aquello que necesitamos. Miren lo que le dio a Gedeón, libro de Jueces, verso 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se van a jactar de que ellos fueron con su fuerza que se salvaron. Entonces, Gedeón cree que necesita más hombres para vencer. Como buen general que es. Necesitamos más hombres, necesitamos más armas, necesitamos... Porque tú a veces crees que necesitas algo, que te falta algo, y no sé si te ha pasado, pero yo puedo dar fe de ello. Dios te quita lo que tú crees que te falta. Es decir, te lo pongo en términos que los entiendan. Me faltan 100 euros para la hipoteca, Señor. Me faltan 100 euros para la hipoteca. Me van a pasar la hipoteca mañana. Me faltan 100 euros para la hipoteca. ¡Pum! Se me rompe el coche. Ahora me faltan 500, 400 arreglo el coche más haciendo la hipoteca. ¿Le ha pasado? Y usted se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estoy pidiendo 100 euros que me faltan y ahora me hacen falta más de lo que me decía? Piense lo que está pasando con Gedeón. Eso sucede muchas veces. Y a veces digo, es que no me lo creo. Porque verdaderamente lo que necesitamos es fe. Dios quiere que creamos. Si Él te dijo que te va a suplir, Él lo va a hacer. Y tú solamente vas a tener que obedecer para ver el milagro de Dios. Y a veces no entendemos esto. A veces he dicho, Señor, me falta esto. Y Dios me dice, pues ahora coge y ayuda a este hombre que está aquí y dale, te faltan 100 euros, dale 50. No, Señor, primero yo mis 100 para pagar mi hipoteca y después cuando tenga eso cubierto ya lo ayudo. No. Hazle caso a Dios. Hazle caso a Dios. Yo no veo a Gedeón peleando con Dios, ¿no? ¿Cómo me vas a quitar soldados? ¿Cómo me vas a quitar soldados? Me faltan soldados, te estoy pidiendo más soldados. Y tú me dices que me vas a quitar soldados. ¿Cómo funciona esto? Porque así funciona el reino de los cielos. El verso 3 dice que Dios le decía, por lo tanto, dile al pueblo, a todo el que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte, que se vaya de Coder Alto y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Ojo al dato. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Si a ti te falta algo y como estás pidiendo, Señor, suple esto, te falta más, dile que está a tu lado, vas bien. ¿Vas bien? Porque Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que tú crees que necesitas. Y Dios le dice, ¿por qué? Si yo te hubiese dado más soldados, ya aún con los que tienes, dice Dios, me parece mucho, son 32.000, me parece mucho. Pero ustedes van a vencerlos porque los voy a vencer yo. Y ustedes van a creer qué guapos somos nosotros, que somos tan fuertes que los matamos a todos. ¿Saben lo que les digo, no? Así funciona el reino de los cielos. Y cuando yo leo este verso, que quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear, me pregunto, ¿a qué fueron esos 22.000? ¿A qué fueron? Si tenían miedo. Y yo creo que muchas veces nos dejamos llevar.
Y vamos así, Señor. Pero después cuando vemos al toro, cuando ellos se asomaron y vieron el ejército, dice, aquí no vamos a ganar. Aquí no vamos a ganar. Aquí no vamos a ganar. Si me puedo escaquear, me escaqueo. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y Dios, que conoce los corazones, sabe, te da la oportunidad de enfrentarte. Pero cuando tú estás dispuesto a enfrentarte y ves, te pones a pensar, no van a ganar. Pero es que esto es lógico, nos van a ganar. Que son muchos más que nosotros. Yo mejor me voy para casa. Porque no se trata de lo que tú crees, sino de lo que Dios dice. Si Dios te dice que vas a ganar, vas a ganar. Pero es que yo no creo que vaya a ganar. No tienes que estar pensando si quieres. Tú tienes que enfrentarte porque vas a ganar. Porque vas a vencer. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando Dios está contigo y caminas en su propósito, te vas a quedar. Porque estás dispuesto a pelear. Dice que solamente 10,000 estuvieron dispuestos a pelear. 10,000 le estaban creyendo a Dios. 10,000 sabía que iban a vencer. Dile al que está a tu lado, vamos a vencer. Vamos a vencer. Vamos a vencer. Vamos a vencer. No porque seamos muchos. No porque seamos guapos. No porque seamos los más fuertes. No porque tengamos los dientes separados. No por eso. Porque le creemos a Dios. Porque le creemos a Dios. Porque le creemos a Dios. Y ahora sí, ahora dice Gedeón, no le voy a pedir más soldados, porque si le voy a pedir más me va a quitar. Y entonces dice Gedeón, 135,000, 10,000, bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Quizás tú puedes pensar que hay demasiada maldad, que hay demasiada idolatría, que hay demasiado egocentrismo, que hay aún demasiado creyente que pasa de Dios. Pero mira, tú tienes que verlo con otro prisma. Son personas atadas, son personas heridas, son almas que están atadas a tantas historias. Son gente necesitada. Hay tantas personas que han pasado tantas experiencias traumáticas en su vida, que están atadas. Y Dios quiere usarte a ti para sanar corazones, para sanar vidas, para que traigas libertad. Por eso vamos a vencer en el campo de batalla espiritual. Y cuando vencemos en el campo de batalla espiritual, la atmósfera se abre y las personas reciben de Dios. Entonces, el secreto está en cada uno de nosotros. Dice el verso 4 que, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Tú puedes decir, yo tengo un montón de problemas, tengo tantos problemas, si alguien me ayudara. Y tienes 3 que te van a ayudar, bien, que bien, tengo 3 que me van a ayudar. No son muchos, pero bueno, por lo menos. Y dice el Señor, no, dile a aquellos que se vayan. Todavía son demasiados. Dijo, hazlos descender al manantial o al arroyo. Y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. ¿Ve usted cómo Dios piensa diferente a nosotros? Y nosotros en vez de pensar como piensa Dios, empezamos a pensar como queremos que Dios piense como nosotros. No. Si el Dios es Él o no. ¿Y nosotros quién somos? Sus hijos. Tenemos que hacer caso al Padre. Él es Dios. Nosotros estamos aquí para llevar a cabo ese plan que Dios tiene en nosotros. Hazlo descender al manantial y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Él te va a poner a prueba para determinar quién va a conquistar y quién no. En otras palabras, Dios te va a probar. El pastor no te va a probar. El vecino no te va a probar. Tu esposo no te va a probar. Dice, Dios los va a probar a ver si de verdad quieres conquistar más allá de nuestras propias batallas personales. Porque esto se trata de una nación. Esto se trata de un pueblo. Entonces tratas de batalla y vas a ser probado. Y ellos dicen, entonces le dice Dios, y los voy a probar de esta manera, bájalos al río. Entonces todos empiezan a bajar de coder alto para abajo, corriendo para abajo, venga, abajo, corriendo para abajo. Y cuando llegan al río, llegaron, pues imagino cómo llega usted en río si está corriendo una marcha de 3 o 4 horas, equipado con danzas, con espadas, corriendo para abajo. ¿Cómo llega usted? Llega hasta aficiado, cansado, sediento. Ahí digo, vamos, todo para abajo. Ahí fueron todos. Versos 5 y 6.
Dice, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo ponga a todos los que beban del agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Es decir, cálculos matemáticos, tuve que sacar la calculadora para hacer esto. No la saqué, pero bueno, eran 10.000 hombres. 300 lamieron el agua con la mano y 9.700 se arrodillaron ahí y tiraron eso. Esta es la historia. Imagínense que este es el río. Y llegan aquellos, bajan toda la colina, vean cansados. Cuando ven el río, sueltan todo. ¡Agua! ¡Agua! ¡Mete la cabeza! ¡Ay, qué buena está el agua! Eso. 9.700 hicieron eso. 300 venían con sus lanzas, hicieron esto. 300 pararon. 300 cogieron el agua con la mano. 300 lamían. 300 se quedaron mirando a ver quién me está mirando hacer el perro. ¿Entiendes lo que le digo? Porque ellos no sabían si aquello era una emboscada. Un ejército no puede correr como el ejército de Pancho Villa, agua, todos tirados ahí. Y si es una emboscada, ¿quién está preparado? Ellos estaban pendientes. Ellos sabían cuál era su misión. Vamos a vencer un ejército. Tenemos sed y nos ha dado Dios agua. Vamos a beber. Pero yo estoy pendiente. No sé que vaya alguien por ahí y tenga que sacar la flecha y pegar un escopetazo. ¿Entiende lo que le digo? Solamente 300 estaban avispados. Debe estar a tu lado, avíspate. 300 estaban avispados. 300 tomaron el agua con la mano, lamiendo, pendientes, vigilantes, preparados, firmes en su posición. Porque no era lo que ellos sentíanse, bueno, pero estamos dispuestos, estamos preparados. Jesús lo dijo con otras palabras, estaban las vírgenes que estaban preparadas con sus aceites en sus lámparas. De eso está hablando la palabra de Dios. De cómo la iglesia, dentro de la iglesia aún la gente está avispada, expectante, preparada. No sé que el enemigo vaya a salir de aquí o de allá, me lo cargo si sale. No le voy a dar pie para que entre en mi mente, en mi corazón, ni esté alrededor nuestro. Verso 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos, ¿cuántos? 300 hombres, diga conmigo, 300. Rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Como se decía antes, en el ejército, los licenció a todos. Todos licenciados, para casa. Me quedo con 300. 135.000 guerreros por un lado. Josué de Gedeón consigue 32.000. Él dice, Señor, mándame más soldados que son pocos. Se dice, no, te voy a quitar 22.000. Le quita 22.000, me voy a quedar callado. No sé que vaya a quitar más. Pero dice, no, 10.000 todavía son muchos. Para solucionar tus problemas, esto es mucho. Y lo deja con 300. Y esto sucede así en todas las cosas. A veces no eres consciente, a veces tú tienes un proyecto de Dios y tú dices, me hace falta 30.000 euros para este proyecto. Y el Señor dice, ¿te hace falta 30.000 euros? Y tienes 15.000 ahorrados, pues ahora se te va a romper tal y te vas a quedar con 7. ¡Ay, bendito! Y dice Dios, 7.000 va a ser mucho dinero para ese proyecto. Que no, que me hacen falta 200.000, no, 7.000 tienes mucho. Te voy a dejar 300 euros. Para que veas tú que el proyecto, como es mío, lo voy a subir para Él. ¿Entiende cómo funciona la fe? Por eso Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y a veces es fe. Para creer más, para alcanzar más. A veces no es otra cosa. Y eso se trata la palabra de Dios. Y entonces estos 300 hombres dijo que salieron a la batalla. Nosotros muchas veces pensamos que necesitamos tantas cosas para hacer la voluntad de Dios. Solo necesitas creerle a Jesús. Y cuando tú le crees a Dios, vas a actuar en consecuencia. Yo no me imagino a estos 300 aquí, mirando a los otros. Ya tú, se escaquean. Levántese, vigila, viene alguien, levántate ahí. No. Olvídese de los otros, tranquilo. Dios los está probando a ellos. No puedes criticar a tu hermano porque no haga lo mismo que tú. Olvídate, ámalo. Ellos están siendo probados como tú estás siendo probado. La cosa es que Él prueba nuestro corazón. Y si ya menospreciamos, si ya pensamos el otro, si ya decimos que se cree este o no se cree, ya hemos fallado. Entonces tú para adelante. Ninguno está diciendo, nada más que 300, nada más que 300. Me importa un dedo. Esta gente creía a Dios.
Por eso no se sentían solos. Dios está con nosotros. No importa si somos 300 o si somos 3. Estos son los que tenemos. Estos son los que Dios dio. Estos son los que Dios probó. Y estos salieron aprobados. Vamos para adelante. Mira que está a tu lado. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Ya le digo, nosotros lo vemos ahora así. Pero es que ellos se van a enfrentar a 135.000 soldados armados. Crueles que eran los madianitas, lo vimos la semana pasada, era gente cruel, era gente que cogía a los prisioneros y les arrancaba los brazos vivos. Esto no es, esto a veces, ay, qué bien van todos. No, esto no es el príncipe azul. Esta gente está viviendo, oye, que nos vamos a enfrentar, que esto es una lucha, que si nos aprisionan nos van a hacer perradas. ¿Entiende lo que le digo? No idealice el reino de los cielos. El reino de los cielos lucha, Él va a vencer, pero vas a tener que enfrentarte. Vas a tener que decir, me da miedo este problema, pero yo lo voy a coger al toro por los cuernos y voy a salir adelante, porque Dios está conmigo. Entonces tienes que sacar ese espíritu de valentía que Dios pone en todas las personas, en el nombre del Señor. Y ahí están, gente fiel de lo que había dejado. Estaban pendientes unos de otros. Versos 16 a 20. Dice, así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos encima. Y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha dentro. Después les dijo, fíjense en mí, le dijo Gedeón. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. Fue de noche. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, que eran las antiguas trompetas, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento. Imagínate que bajaron todo eso y estaban alrededor del campamento. Entonces, en un momento, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban ¡bú! ¡Por Dios y por Gedeón! ¡Bú! ¿Se imagina? Esto es de loco. Dirá a tu lado. Esta es la peor estrategia militar que se puede inventar uno. Pero Gedeón, ¿qué estrategia de combate es esa? ¿Usted entiende? Yo creo que decimos que sí entendemos, pero tenemos que ser conscientes de cómo funciona el reino de los cielos. Jesús iba a alimentar a una multitud. Le dice a los discípulos, ¿tenemos pan y pescados para alimentar a estas 5.000 personas? Pedro dice, ay bendito, ¿qué se va a inventar ahora? Juan dice, ni con el sueldo de todo un año le podemos dar una migaja de pan a esta gente. Son 5.000 personas. Porque todo lo pensamos siempre desde nuestra escala. No lo vemos de la escala de Dios. ¡Ay, los problemas que tengo yo! ¡Ay! Ni con 100.000 euros lo resuelvo. Con lo que tengo un problema, nada. ¿Entiende? Y dice Jesús, ¿qué tiene? Menos mal que había un muchacho por ahí, un joven, que los jóvenes son inocentes, y dicen, pues yo tengo 5 panes y 2 peces. ¿Y qué dijo Jesús? Ya está. No hace falta más nada. Solo hace falta alguien que diga, yo tengo lo que tengo. 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Dios? Lo multiplicó. Porque Él es el que lo hace. Gedeón llega ahí, y es que yo me quedo flipado, con una trompeta y una linterna, o un móvil con luz a nuestros días. Usted llega alrededor de, si usted se pone en nuestros días, que no, ya no hay antorcha, usted llega con su móvil y dice, Señor, vete con un pito de eso, de las comparsas y el móvil. Y ponte alrededor del ejército, y saca el móvil y le pone. ¿Quién gana así una batalla? ¿Quién gana así una batalla? ¿Cómo podemos afrontar nuestros problemas? Como Dios nos dice, creyéndole. ¿Cómo podemos vencer a tanta fuerza de maldad, tanta oposición que hay? Haciendo lo que Él nos dice. En fe, creyendo.
Solo hay que creer y hacer lo que Él nos dice. Ellos podían pensar, nos van a cortar la cabeza a todos. Es que esto es de bobo. Por eso Gedeón, que sabe que digo, no le voy a decir la estrategia hasta que lleguemos allí. Ya cuando lleguemos allí ya van a tener que echar para adelante. Porque si Él les dice en lo alto del monte, ahora vamos a bajar, baje cada uno con su móvil y baje cada uno con el pito de purupu. Vamos para abajo. Aquello dice, capaz que alguno me va a decir que no. Así que cuando yo llegue, ustedes hagan lo que yo hago. Y claro, cuando aquel está con el móvil, los otros dicen, hombre, ya estamos aquí. Ya ni el efecto sorpresa, porque digo, entraremos calladitos, vamos matándolos a todos. ¿Qué tal? No, efecto sorpresa se acabó. Entonces el otro dice, pues vamos a hacer lo mismo, porque ya no nos queda otra que hacer lo que nos dice. ¿Entiendes? Vamos a ver qué pasó. Verso 21. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. En otras palabras, Jesús lo dejó claro, el enemigo está vencido. Jesús lo venció. El enemigo no tiene autoridad sobre esta tierra. Él se quiere posicionar y se ha posicionado porque quizás nosotros no hemos estado haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero nosotros tenemos que permanecer en nuestra posición. Dile que está a tu lado, permanece en la posición que Dios te puso. En ese llamado, en esta palabra. Y tienes que estar firme. Tú dices, esto no va a funcionar. No importa si tú crees que no va a funcionar. Si Dios te dice, tú te posicionas, tú vas a estar ahí en los raleos, tú vas a seguir orando, tú vas a seguir clamando, tú estás alrededor, hay enemigos espirituales y lo estamos acercando nosotros a ellos. A veces usted cree que nos están acercando, no, nosotros nos acercamos a ellos. Y la victoria es de Dios. Así funciona el reino de los cielos. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor firme, permanecer en nuestra posición. Dice el verso 22, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Y los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betsaida, Cerera y la frontera de Amer, cerca de Tabat. En otras palabras, esos enemigos que habían impedido que el pueblo de Dios saliera adelante, todo aquello que en tu vida ha impedido que la bendición de Dios fluya, que le has dado paso, que has permitido, que por a veces las dudas, la incredulidad, la desobediencia, las maneras de pensar nosotros, el no tener esa comunión con el Espíritu Santo y tantas otras cosas, ha impedido que verdaderamente tu propósito divino se cumpla. Cuando tú permaneces en Dios, se va a cumplir. Cuando tú estás firme en lo que Dios te ha dicho, se va a cumplir. Aquel día, aquella noche, dice que 120,000 guerreros del enemigo se mataron entre ellos. Y aquellos ¿Me está entendiendo? Alégrese. Pero hay que lucharlo. Hay que moverse, hay que enfrentarlo, hay que estar ahí en fe. Tienes un problema, afróntalo. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos para adelante. Señor, ¿qué hay en mi corazón que pueda impedir que el enemigo esté tomando el control en áreas de mi vida? Desecha todas esas cosas. No vale la pena y no estés pensando si te hace falta esto. Esto solamente nos hace falta fe. Porque la maldad, la ignorancia, el egoísmo, el rencor, la falta de perdón, las familias que vemos hoy en día desestructuradas, los jóvenes que no tienen sueño, aquellos que están atados a vicios y a tantas cosas, son arrastrados por esos miles de enemigos espirituales que nos rodean. Pero nosotros estamos aquí para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hemos sido convocados para hacerle frente y para vencerlo en el nombre del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro cometido. Así que tenemos que posicionarnos, tenemos que creer, tenemos que perseverar y vamos a seguir. ¿Lo quiero o no? Fíjate su lado. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Vamos adelante. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios de nombre. Porque ahora, en ese momento, sí se está cumpliendo lo que el ángel le había dicho la semana pasada. Guerrero valiente. Dios está contigo. Dice lo que está a tu lado. Guerrero valiente. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Solo quiero tocar un verso más el día de hoy.
y habla del corazón de Gedeón. Gedeón sabía quién era su Señor. Él lo tenía claro. Tuvo muchas dudas, tuvo miedo, enfrentó tantas cosas, pero él sabía. Nunca, mi hermano, al hablar yo esta mañana al liderazgo, no se vanaglorie. Que nunca en su corazón diga, es que soy yo porque soy tan guapo. Jueces 8, 22 y 23 dice que después de esa gran victoria, entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tú, sé tú nuestro rey, tú y tu hijo y tu nieto, ustedes nos gobernarán, porque ustedes nos liberaron de Madián, ustedes y tu familia. Pero Gedeón respondió, yo no los voy a gobernar, ni tampoco mis hijos ni mis nietos, porque ustedes tienen un Señor de sus vidas, y ustedes tienen un Dios, y es el Señor de los ejércitos, y Él es el que nos ha dado la victoria. Nunca se desenfoque. Dios es el que nos gobierna y el Espíritu Santo es el que responde. De eso se trata. Decían, pastor, ¿y cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? La gente busca. La visión es 2 palabras, Espíritu Santo. Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la visión. Camina siempre para que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida. Esa es la visión. Eso es lo que Gedeón entendió. Yo no lo voy a gobernar. Ustedes tienen un Señor que los va a guiar. Ustedes tienen un Espíritu Santo que les va a revelar, les va a ayudar en sus problemas. El Espíritu Santo. Yo les puedo encaminar, los puedo direccionar, les puedo aconsejar, les puedo decir, puedo orar por ustedes. Y el equipo de liderazgo está para eso. Pero el Espíritu Santo es el que tiene que hacer contacto con tu espíritu. Para que veas las grandes cosas que Dios tiene para tu vida. Ponte en pie el día de hoy. Dios